Correcto, ok. Bien, ¿cómo están todos? Buenas tardes. Mi nombre es Fabricio Calienes Rodríguez. Soy ingeniero de sistemas y hoy día voy a tener el gusto y la oportunidad de poder llevarles a todos ustedes este curso que es funciones lógicas, ¿no? El tema específicamente funciones lógicas en lo que es Excel para expertos. Así que vamos a ver algunas funcionalidades, vamos a ver algunos pequeños conceptos de cómo utilizar esta función propiamente dicha. Y sobre todo vamos a ver la utilidad, ¿no?, que le podemos dar. Nosotros sabemos, quizás por otras sesiones, por un poco de material que ya hemos visto, sabemos que Excel es una aplicación y una herramienta muy potente para lo que es el trabajo y producción, análisis de información, para poder trabajar con distintos tipos de datos y sobre todo para poder tener ciertas características, ¿no?, como una idea primordial dentro de lo que es Excel, ciertas características que pueden ser el uso justamente de estos datos, la facilidad de uso de estos datos, automatización de cada uno de ellos, y poder mejorar nuestro trabajo día a día y los procesos que nosotros podamos utilizar en nuestra vida cotidiana, a nivel profesional, académico o laboral. Entonces vamos a empezar con esta sesión, que es funciones lógicas dentro de lo que es Excel, y toda esta gama que nosotros tenemos hoy en día de lo que es las funciones lógicas en sí propiamente dichas, ¿no? Así que vamos a dar una pequeña, unos pequeños conceptos inicialmente de cómo es que está funcionando, cómo es que funciona esta función, valga la redundancia. Bien, vamos a ver lo que son las funciones condicionales, ¿no? Las funciones condicionales, también llamadas funciones lógicas, y que son funciones que, como su nombre lo dice, nos va a poder permitir, mediante una condición o un requerimiento, poder obtener un resultado dentro de un conjunto de datos o un proceso ya dimensionado. Lo que vamos a lograr en esta sesión, o el objetivo de esta sesión, va a ser poder comprender y desarrollar las funciones lógicas y aplicarlas con ejemplos reales, ¿no? Vamos a utilizar algunos ejemplos reales para poder entender cómo es la función, cómo es que se ejecuta esta función, dónde debemos aplicarlo y los posibles resultados que podamos tener. Porque, ojo, es una función, como lo vamos a ver hoy día, que requiere también de un anidamiento de otra función para poder tener un mejor resultado o un resultado mucho más eficiente. Esto lo vamos a ver con el pasar de las diapositivas. Vamos a ver cómo aplicar funciones sí
y vamos a ver las funciones anidadas, ¿no?, dentro de lo que es una función sí. Específicamente vamos a tocar, al menos teóricamente, lo que es la parte de la función lógica sí y o, y para qué nos va a servir cada una de estas funciones. Muy bien, empecemos. Dicho esto, dado esta primera introducción que nosotros habíamos hablado inicialmente de Excel, Excel, ¿qué nos va a permitir? Nos va a permitir manejar una gran cantidad de datos, nos va a poder permitir realizar un análisis de datos, y sobre todo hay una de las grandes características es que nos va a poder automatizar los datos, ¿no? Aquellos procesos que nosotros generalmente pueden ser repetitivos, vamos a poder trabajarlos de forma mucho más rápida, mucho más sencilla, y de esta forma poder eh, hacer más eficiente nuestro trabajo, ¿no? Por eso es que dentro de una función condicional, ¿no?, nos dice estas funciones condicionales se utilizan en aquellos casos en los cuales debemos elegir entre dos caminos alternativos y excluyentes. Y partamos de ese concepto, ¿no?, dentro de lo que es una función condicional. Si bien es cierto, acabamos de decir que Excel nos ayuda a poder mejorar, poder complementar nuestros procesos, poder ser mucho más eficientes y eficaces, la función condicional, en este caso la función sí específicamente, nos va a poder permitir elegir, ¿no?, entre dos caminos, ¿no? Esos dos caminos generalmente nosotros los conocemos como verdaderos o falsos, ¿no? Un camino verdadero, un camino falso. ¿Quién me va a determinar esto? Me va a determinar mi condición. Este camino verdadero o camino falso, o más, dependiendo si es que es un anidamiento, ya lo vamos a ver dentro de un momento, me va a permitir tener un resultado específico dentro de un conjunto de datos, ¿no? Quizás teóricamente esto pueda sonar todavía un poquito complejo, pero van a ver que en la práctica es muy sencillo. ¿Cómo es que nosotros elegimos o determinamos estos dos caminos, ¿no? Dice, podemos entenderlos como requerimientos, ¿no?, por parte del problema y que tienen que ser tomados en cuenta para la implementación de la fórmula. Y esta parte es importantísima, que generalmente yo siempre les digo a todos los participantes, cuando llevamos Excel, lo primero que tenemos que tener en claro es el problema. Tenemos que analizar el problema, qué es lo que nosotros requerimos de este problema, qué es lo que el problema nos indica también, y específicamente en este tipo de problemas, en este tipo de requerimientos, justamente nos indica qué es lo que nosotros vamos a utilizar, cuál va a ser la condición que nosotros vamos a plantear en la fórmula posterior, lógicamente, y cuáles son los posibles resultados o salidas que nosotros vamos a tener dependiendo del problema. ¿Qué quiere decir esto? Que dependiendo de esos posibles resultados es que nosotros vamos a implementar nuestra fórmula o vamos a evaluar nuestra fórmula para que pueda ser, dependiendo de la condición, nos pueda generar un resultado que nosotros queremos o estamos buscando. Vamos a ver un ejemplo, ¿sí? Un ejemplo para que ustedes puedan entender inicialmente cómo es esta implementación de esta fórmula. ¿A qué se refiere con dos posibles resultados, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si en un problema a mí me dicen, tenemos un conjunto de alumnos, por ejemplo, y nos dicen, si la nota es mayor o igual que 6, escribiremos que aprobó. Si no, escribiremos que desaprobó. De acá podemos partir de una premisa, ¿no? La primera premisa es que estamos hablando de una nota. Entonces va a ser el dato a evaluar, es el dato en el cual se va a basar nuestro análisis para nosotros poder determinar cuáles son esas salidas, o resultados, o posibles resultados. Y el mismo problema, si ustedes se dan cuenta, nos indica cuáles son los posibles resultados, que aprobó o que desaprobó. Entonces, desde ahí, partiendo de nuestro análisis, ya podemos determinar que nosotros vamos a tener dos posibles resultados o salidas, o aprobó o desaprobó. Y eso es algo que también tenemos que tener en claro al momento de utilizar una función condicional o una función sí, ¿no?, que es el nombre correcto en Excel, es que solamente va a ser uno de estos resultados. No pueden ser los dos. Sería contraproducente e ilógico que sean los dos resultados. Ahora, ¿podría haber un tercer resultado, un cuarto resultado, un quinto resultado? Sí, sí podría haber, pero eso va a depender, uno, del problema, y dos, de cómo nosotros implementemos nuestra fórmula. Pero en esta fórmula, o en esta función básica de la condicional sí, solamente tenemos dos. En caso apruebe
perdón, en caso tenga mayor o igual que 6, aprobó, y si no, desaprobó. Primer punto, tenemos las dos posibles salidas, ¿correcto? Pero ¿cómo yo determino que aprobó o desaprobó? Hasta acá tenemos el 50% analizado, ¿no? Aprobó o desaprobó, son las dos posibles salidas, tengo el 50% analizado del problema. El otro 50% es determinar en qué caso aprobó o desaprobó. Y vean que el mismo problema nos indica, ¿no? Dice, si la nota es mayor o igual que 6. Entonces, acá ya estamos hablando de cómo nosotros tenemos que estructurar o tenemos que armar una condición. Y déjenme decirles que la parte más importante de la función sí es esta, la condición. Si mi condición no es correcta, lo más probable es de que me dé un error. Pero también puede ser que me dé un resultado, pero ese resultado sea erróneo. ¿Y por qué? Porque implementé mal mi condición. Vean lo que dice acá. Dice, si la nota es mayor o igual que 6, entonces, para que apruebe, tiene que ser desde 6, ¿no? Obviamente estamos basados en un sistema decimal, ¿no? 10 es aprobó, es como si habláramos del 20 en nuestro ejemplo. Entonces, ¿quiénes aprobaron? Los que tienen 6, 7, 8, 9 y 10, ¿correcto? Desaprobaron, obviamente, los que tienen 5, 4, 3, 2, 1 y 0. Pero acá hay un tema muy importante, la condición, como les decía. Si mi condición no es correcta, yo, por ejemplo, simplemente le pongo nota mayor que 6, entonces no están aprobando los que tienen 6, están aprobando los que tienen mayor que 6, 7, 8, 9 y 10, y ya es un error. ¿Por qué me es un error? ¿Me va a dar un resultado? Sí, me va a dar un resultado, pero el que me dé un resultado no significa que mi resultado sea correcto. Es un resultado que puede ser que esté mal planteado, como en el caso que les estoy diciendo. Entonces, tenemos que tener muy en claro los operadores lógicos. ¿Y cuáles son esos operadores lógicos? Mayor, menor, mayor igual y diferente. ¿Correcto? Es muy importante siempre poder conocer y determinar cuál va a ser nuestra condición. Muy importante, ¿no? En el tema de las salidas, y eso sí tenemos que aclararlo, que nosotros tenemos que tener en claro que si es que mi salida va a ser una palabra, una cadena, un texto, ¿no? Como en este caso aprobó o desaprobó, siempre tiene que ir entre comillas, ¿correcto? Siempre tiene que ir entre comillas. ¿Y por qué tiene que ir entre comillas? Porque es parte importante para nosotros poder decirle a Excel, oye, esta es una salida, ¿no? Esto es algo que nosotros estamos como usuarios estamos escribiendo. Entonces, tenemos que colocarlo entre comillas para que Excel pueda reconocerlo como que es una cadena de salida. ¿Ok? Esa parte, por favor, sí es muy importante que ustedes lo puedan tener en cuenta. Muy bien. Entonces, en ese pequeño ejemplo, vamos a ver cómo es que nosotros formulamos o ya implementamos nuestra fórmula. Y van a ver que es muy sencillo, ¿no? La función lógica más importante, dentro de estas funciones condicionales que también se les llama, es la función sí, ¿no? Esta función admite 3 argumentos. Recordemos un poquito que en otras clases, según en otras sesiones hemos visto en Excel, que una fórmula está compuesta por el igual, que el igual viene a ser el llamamiento a Excel para decir que vamos a implementar una fórmula. Viene a entrar la función propiamente dicha, ¿no? Y que en esta función nosotros indicamos qué tipo de acción o tarea va a realizar en específico. En este caso, mi función se llama la función sí. Si utilizar una función suma, entonces le estoy diciendo que voy a sumar. ¿Y qué voy a sumar o a qué le voy a indicar una función sí? A los argumentos. Los argumentos es lo que va después de la función y está entre paréntesis. En este caso, por eso hace referencia a 3 argumentos. La función sí solo tiene 3 argumentos. ¿Cuáles son esos argumentos? El valor lógico, ¿no? Que no es más que la condición que nosotros estamos armando o la condición que nosotros estamos implementando. Después de eso vamos a tener el valor verdadero, o sea, si es que esa condición es verdadera, entonces nosotros vamos a tener ese valor, esa respuesta del valor verdadero. Y el valor falso, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, si es que nuestra evaluación o nuestra condición no resulta ser verdadera,
entonces por ende me va a mostrar el valor falso, ¿correcto? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Ya tenemos la fórmula, ¿no? Nosotros ya sabemos cómo implementar, o al menos sabemos teóricamente cómo es que va a ir esta fórmula. Vamos a implementar esta función específicamente. Entonces, en primer lugar, lo que vamos a evaluar, cómo funciona internamente esta fórmula, lo vamos a ver. En primer lugar, lo que vamos a hacer es evaluar la prueba lógica o condición. Eso es lo que hace Excel, ¿no? Dice, vamos a evaluar la prueba lógica. ¿Cómo evaluamos la prueba lógica? Dependiendo del dato que nosotros estemos utilizando. Vimos hace un momento que el dato que estábamos utilizando en nuestro ejemplo era la nota. Una vez que nosotros determinamos y ya sabemos que esa nota es lo que vamos a evaluar, evalúo esa condición. Entonces, si esa nota es verdadera, me arroja el valor verdadero. Por eso dice, si el resultado de esta evaluación, o sea, de la prueba lógica, es verdadero, entonces el resultado de la función sí se obtiene evaluando un segundo argumento. El segundo argumento, ¿cuál viene a ser? Ese valor verdadero, ¿no? En el cual nosotros nos va a mostrar este resultado. Si no fuera ese resultado verdadero, pasamos a ese tercer argumento. ¿Sí? ¿Por cuál sería el tercer argumento? El falso, en el cual nos muestra ese valor de ese tercer argumento que vendría a ser el falso. Las funciones lógicas que ofrece Excel son las siguientes, ¿no? Vamos a verlas. Dentro del valor sí, de esta función sí, que es la más básica, vamos a llamarlo de alguna forma. Y acá está lo que habíamos hablado, ¿no? Los tres argumentos, separados por comas o puntos y comas. Eso va a depender mucho de la configuración de su computadora, ¿no? En algunos casos Excel toma el punto y coma como el separador de argumentos, en otros casos coma. Eso también es un tip que les doy, ya que su lógica puede ser correcta, pero la sintaxis no. ¿Y a qué me refiero con sintaxis? Que muchas veces le ponen coma cuando su computadora acepta el punto y coma, o viceversa, ¿no? Entonces les puede generar un error. Muy bien. La sintaxis o estructura de la función sí es igual, el sí, y sus tres argumentos que habíamos hablado, ¿no? El primer argumento es la prueba lógica, que es el conjunto de condiciones o la condición que puede tomar un valor y que puede ser verdadero o falso. Este es la parte importante. Como yo siempre les digo a todos los participantes, a todos los que llevan este curso de Excel y tocamos este tema, les digo, en esta parte radica que la fórmula o la función sea correcta. ¿Por qué? Porque esta es la parte más importante de mi prueba lógica. Si esto es importante, el resto solamente son las salidas. Entonces, mi prueba lógica es la primera que se va a evaluar, mi primer argumento. Si esto es verdadero, pasa al segundo argumento, en el cual devuelve esa expresión o ese dato que es verdadero. Por ejemplo, ¿no? Si nota es mayor o igual que 6, si eso es verdadero, mi valor sí verdadero, ¿cuál va a ser? Aprobó. Entonces me va a devolver el aprobó, ¿no? Si es que esa nota es mayor que 6, lógicamente. Pero si esa nota no es mayor o igual que 6, evalúa el tercer argumento y me devuelve el tercer argumento. ¿Cuál sería el tercer argumento? Desaprobo, ¿no? O apto o no apto, como lo estamos colocando acá, por ejemplo, ¿no? En este caso, por ejemplo, ¿qué está evaluando en este ejemplo? Está diciendo que B9, que es donde se encuentra la nota, si es mayor o igual a 5, está apto. Caso contrario, no apto. Entonces, vamos a suponer que en el B9 se encuentra la nota 3. 3 es mayor o igual que 5, falso. Entonces, ¿cuál me devuelve? El tercer argumento, que es el falso, como lo vemos acá. Por ende, ¿qué me va a devolver? No apto. ¿Correcto? Vamos a suponer en el otro caso que en este caso mi nota sea 5. ¿Sí? 5 es mayor o igual que 5, claro, verdadero, porque estamos utilizando un operador condicional que es mayor o igual. Entonces, sí es verdadero, por ende me devuelve apto. Vamos a suponer que ahora es 10. 10 es mayor o igual que 5, por supuesto que sí, es verdadero. Entonces, por ende me devuelve el valor apto. ¿Correcto? Que sería el segundo argumento. Entonces, recuerden, el segundo y tercer argumento dentro de una función lógica así son las salidas, ¿no? Si es verdadero, me devuelve ese dato. Si es falso, me devuelve el otro dato. Pero acá viene también lo que yo les comentaba. No pueden ser los dos. No puede ser en ningún momento las dos respuestas. O es una o es la otra. Generalmente en muchos libros van a encontrar algunos autores, algunas fuentes, también a esto le llaman hacerlo por descarte. ¿Qué significa por descarte? Que si no es apto, entonces por ende, ¿qué es? No apto, ¿no? El valor falso. Si es apto, el valor verdadero, entonces por ende el falso ya no se toma. Entonces siempre es un valor de descarte.
Recuerden una vez más, los textos en las fórmulas siempre deben incluir comillas. ¿Qué significa? El apto y el no apto, que son mis salidas, tienen que ir entre comillas. Si yo no les coloco comillas, me va a dar un error, ¿sí? Excel va a pensar que es un error y que nosotros estamos colocando una variable, un dato, ¿no? Que no es cierto. En este caso, lo que nosotros estamos colocando es un mensaje, una respuesta. Muy bien, vamos al ejemplo, propiamente dicho, para que ustedes lo puedan entender, cómo es que nosotros podemos implementar esa fórmula, ¿no? ¿Qué es lo que decía inicialmente el problema, si ustedes se acuerdan? Decía, si la nota es mayor o igual a 6, ¿no? Entonces, aprobé. Si no, desaprobé. Y ese es el fin de mi razonamiento. Vamos a tocar mucho el tema de razonamiento en las funciones lógicas, porque eso es una función lógica, es un razonamiento, ¿no? Está en base a condiciones que nos va a permitir a nosotros tener ese razonamiento lógico propio de nosotros y que lo vamos a implementar en un sistema computacional, que en este caso es Excel. Entonces, es como si nosotros en cualquier clase, en cualquier curso nos dijeran, oye, ¿sabes qué? Para que nosotros podamos aprobar el curso, aprobamos de 11 para arriba. Ah, entonces, si yo saco menos de 11, entonces estoy desaprobado. Y esa es nuestra lógica, ¿no? Lo mismo vemos acá. Y vean que está en un lenguaje natural. Es como si esto fuera un algoritmo. En un lenguaje natural, en nuestro problema nos está indicando, nos está diciendo, de que si la nota es mayor o igual que 6, entonces aprobé. Vuelvo a repetir, obviamente el problema nos tiene que indicar muchas de las características, ¿no? En este caso la nota es sobre 10. Entonces, si nosotros tenemos esa nota que es sobre 10 y nos indica el problema que para que esté aprobado tiene que ser mayor o igual que 6, entonces si yo saco desde 6 hasta 10, aprobé. Caso contrario, desaprobé. ¿Cómo lo implementamos eso? Vean en Excel, ¿no? Vamos a suponer que nuestras notas están en la celda C3. Supongamos, ¿sí? La nota, el promedio final está en la celda C3. Entonces, vean cómo armamos la sintaxis de la condición. Y esta sintaxis de la condición, ¿qué es lo que me indica? Me dice, si C3, que es donde se encuentra la nota, si la nota se encuentra en A1, entonces A1 le ponemos. Si la nota se encuentra en Z4, en la celda Z4, entonces le ponemos si Z4, ¿no? Dependiendo de dónde esté la nota, por eso vuelvo a recomendarles. Si C3 es mayor o igual que 6, entonces aprobé. Si no, desaprobé. Y fin sí. ¿No? ¿Por qué fin sí? Porque estamos cerrando nuestro razonamiento, estamos cerrando esa lógica. Este es un intérprete, ¿ok? Este es un intérprete de cómo esta condición, que nosotros la hablamos y decimos la nota es mayor o igual que 6, ya la estamos pasando en Excel, porque la nota se encuentra en una celda. A eso se le llama referencias a celdas. Entonces, esto, ¿cómo ya lo trasladamos a una sintaxis propiamente dicha de Excel? La trasladamos de la siguiente forma. Vean, si acá está mi sí, ¿ok? En el cual empiezo con ese nombre de esa función. Este C3 mayor o igual que 6 viene a ser mi primer argumento. ¿Y a qué se refiere mi primer argumento, si ustedes recuerdan? A la condición, ¿sí? A la prueba lógica. Acá estamos evaluando. Es lo primero que hace el sí al entrar a los argumentos. Dice, oye, vamos a entrar al C3. A ver, ¿qué hay en el C3? 3. Ah, correcto. 3 es mayor o igual que 6. Falso. Entonces, acá vean si ustedes se dan cuenta, el entonces hace referencia a ¿quién? Al segundo argumento, que es el verdadero. Y el si no hace referencia al tercer argumento, que es el valor falso. Entonces, 3 es mayor o igual que 6, falso. Me va a mostrar desaprobé. Quizás la nota cambió, ahora es 6. 6 es mayor o igual que 6, verdadero. Entonces, ¿cuál me muestra? El aprobé. ¿Sí? Entonces, ¿se dan cuenta cómo nuestra lógica la podemos trasladar a un Excel? ¿Sí? A una sintaxis de Excel, en este caso con la función sí, y en la cual nosotros simplemente colocamos la prueba lógica, que es la parte más importante, y vuelvo a repetirles. ¿Esto quién me da o de dónde saco yo la condición del problema? El problema es el que me indica. Y puede estar de dos formas, cualitativa o cuantitativamente. ¿A qué se refiere con esto? Cualitativamente, que simplemente la describen el problema, ¿no? Por ejemplo, puede decir, todos aquellos alumnos con 6 a más están aprobados, el resto desaprobados. Me lo ha descrito, eso es cualitativamente. Es una descripción.
Cuantitativamente es cuando, por ejemplo, me puede mostrar un cuadro, un rango de datos, un rango de notas. Entonces ya lo ha cuantificado. De cualquiera de las dos formas se puede presentar un problema y nosotros tenemos que analizar este problema. Muy bien. Entonces, ya hemos visto que estos tres argumentos de la función sí son la prueba lógica, el valor sí, si es verdadero, y el valor sí, si es falso. ¿Ok? Que son los tres argumentos y que va a depender, lógicamente, mucho de del problema, de lo que me está indicando en este caso el problema. Muy importante, tenemos que tener en cuenta cuáles son esos operadores lógicos u operadores de comparación. Matemáticamente a nosotros nos han enseñado con algunos símbolos, ¿no? Recuerden que este es un sistema computacional, ¿no? Mayor, menor, el igual, mayor igual, menor igual, y vean el diferente. ¿Ok? De esta forma es el diferente, en el cual nosotros mencionamos o decimos que esos dos valores, si son diferentes, puede ser verdadero o falso, dependiendo del problema, ¿no? Acá estamos haciendo una comparación de una sintaxis condicional. Pero vean el comparador cómo es muy diferente a lo como nosotros quizás lo hacemos matemáticamente en un papel, ¿no? En una hoja. Pero la lógica nunca va a cambiar, ¿no? La sintaxis puede cambiar un poco, pero la lógica no. Bien, acá está el resultado de lo que habíamos hablado hace un momento. El resultado de ese ejercicio, de ese ejemplo que lo habíamos visto quizás muy teóricamente, acá está, en el cual, por ejemplo, nosotros, vean, tenemos las celdas, ¿no? Esta es la celda C12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Nosotros vamos a implementar esta función, ¿sí? Bueno, nosotros vamos a implementar esta función en cada una de las distintas celdas. Acá estamos mostrando la última. Y vean cómo es la sintaxis, ¿no? Dice, si C12, o sea, nosotros no estamos colocando la nota, ojo. Y eso es un concepto básico de Excel de la primera clase. O sea, nosotros no podemos colocar la nota, sino tenemos que colocar la celda. Hacemos referencia a la celda. En este caso, que mi celda contenga la nota 5 es muy distinto, porque puede cambiar, ¿no? Puede ser que después contenga la nota 7, puede ser que después contenga la nota 10, qué sé yo, eso puede variar. Pero, en nuestro caso, contiene la nota 5. Nosotros hacemos referencia a la celda, por eso decimos, sí, primer argumento, C12, o sea, lo que se encuentra en esta celda, ¿sí? A nosotros no nos interesa esa nota, eso Excel se va a encargar de evaluarlo. Si C12 es mayor o igual que 6, y acá sí le ponemos 6. ¿Por qué 6? Porque el problema me está diciendo que todos los que aprueben sean de 6 hacia arriba. Entonces, ahí sí tenemos que colocar la condición. Si C12 es mayor o igual que 6, punto y coma, entre comillas, aprobó. ¿Por qué entre comillas? Porque recuerden, es un mensaje, es una cadena, un texto que nosotros le estamos diciendo a Excel que lo muestre. Caso contrario, desaprobó. Entonces, vean cómo funciona. En este caso no sería la celda C12, sino que celda sería la C3, ¿no? Hace un momento hemos contado, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Entonces estamos en la celda C3. Si C3 es lo que va a decir esta fórmula, es mayor o igual que 6, punto y coma, entre comillas, aprobó. Punto y coma, en el caso de que sea falso, entre comillas, desaprobó. Y cerramos el paréntesis, que sería el fin sí. Vean que es exactamente igual la fórmula en todas. Lo único que va a variar, ¿cuál es? La celda a la cual hace referencia. Para este registro es la celda C3. Para este registro sería la celda C4. Para este registro sería la celda C5. Y así sucesivamente hasta llegar a este registro que sería la celda C12. Entonces, en todas va a comparar, ¿no? Si ustedes se dan cuenta. 3 mayor o igual que 6, falso. Entonces, por ende, me manda el desaprobó. 6 mayor o igual que 6, verdadero. Entonces, por ende, ¿qué me muestra? El aprobó. ¿Ven? Acá está el aprobó. 4 mayor o igual que 6, falso. Entonces, ¿qué es lo que me va a mostrar? El desaprobó, que está acá. Por eso, acá me muestra el desaprobó. Y vean que así lo va a hacer sucesivamente, ¿correcto? Por eso es la importancia de esta función, para evitarnos hacerlo nosotros manualmente y simplemente poder ejecutar una sola función y arrastrar, ¿no? Con nuestro puntero de relleno, arrastrar y poder rellenar cada una de estas fórmulas y automáticamente Excel se va a encargar de hacer las comparaciones. La utilidad, en este caso, obviamente son
pocos registros, ¿no? Tenemos 9 registros, si mal no me equivoco. Pero ¿qué pasa si es que tenemos no 9 alumnos o 9 registros, sino tenemos 10 alumnos, 20 alumnos, 100 alumnos, o 100 personas, o 1000 personas? Entonces, solamente implementando una vez esta fórmula, rellenamos y ejecutamos para las 1000 personas en un solo relleno. ¿Se dan cuenta? Esa es la potencialidad que tiene Excel y en este caso la potencia que tiene la función lógica sí. Muy bien. Entonces, ahora que hemos visto la función sí, ahora que hemos visto esa función sí básica, ¿qué pasaría si es que nosotros ya no tenemos solamente 2 salidas, sino tenemos, por ejemplo, más salidas? Tenemos 3, 4, 5, 6 salidas o posibles resultados. Entonces, en ese caso tendríamos que utilizar las funciones anidadas. ¿Qué cosa es una función anidada? Es aquella que utiliza como argumento a otra u otras funciones. ¿Correcto? Esa es una función anidada. O sea, podemos colocar una función sí dentro de otra función sí. Esa es una función anidada. O colocar otro tipo de funciones. Por ejemplo, puede ser una función contar, puede ser una función promedio, puede ser una función suma, dentro de esta función sí. Esa es una función anidada en sí, ¿no? Colocar una función dentro de otra función. En nuestro caso, vamos a colocar una función sí dentro de otra función sí, ¿no? Y por ejemplo, nosotros lo podemos ver en este ejemplo, ¿no? En este ejemplo en el cual de igual forma hace referencia a las notas. Y en este caso, nuestras notas ya no van a tener 2 salidas, sino van a tener más de 2 salidas, ¿no? Por ejemplo, vean lo que dice el ejemplo. Dice, si la nota es mayor o igual que 6, escribiremos aprobó. Hasta ahí, igual que el ejercicio anterior. Pero vean acá, viene la complejidad del problema. Dice, si no, si la nota es mayor o igual que 4, escribiremos recupera. Mayor o igual que 4. Pero ojo, acá nos está diciendo mayor o igual que 6. Entonces simplemente acá va a tomar el valor 4 y el valor 5. Si no, escribiremos recurso, ¿no? O recursó, ¿no? ¿Qué significa eso? Como que desaprobó. Ese es en el otro caso. Entonces ya tenemos 3 bloques, 3 salidas. Aprobó, si es que entendamos el problema, si es que es mayor o igual que 6, o sea, 6, 7, 8, 9 y 10. Si la nota es mayor o igual que 4, recupera. Entonces sería 4 y 5. Pero ustedes me dirán, ¿y por qué no 6, 7, 8, 9 y 10? Porque ya está en este primer bloque, el aprobó. Si este 4, este 5, luego pasa a 6, ya no entraría en este bloque de recupera. ¿Por qué? Porque ya estaría agarrando el bloque de aprobó. ¿Se dan cuenta? Por eso tenemos que entender muy bien el problema. Si no, escribimos recursó. Entonces, ¿en qué caso recursó? Y acá viene el descarte, ¿no? Lo que les decía. Si mi nota es sobre 10 y aprobó, o para que apruebes 6, 7, 8, 9 y 10, y para que recupere es 4 y 5, entonces, para que sea recurso, ¿qué tiene que ser? El que queda. Sería 0, 1, 2 y 3. ¿Se dan cuenta? Entonces vamos armando eso. Ahora, eso yo lo puedo ir armando, lógicamente con una tablita, ¿no? Eso yo lo puedo ir armando con una pequeña tabla en la cual yo lo cuantifique, ¿no? Lo que les decía hace un momento. Entonces, eso me va a resultar más fácil al momento de hacer mi condición. ¿Cómo es que entendemos este problema? ¿Cómo lo entendemos este problema? Según nuestra lógica, ¿no? Puede ser, si la nota es mayor o igual que 6, entonces aprobé. Si no, sí. Y ahí vean que dice un segundo sí, ¿no? Si la nota es mayor o igual que 4, entonces recupero. Si no, recurso, ¿no? Fin del razonamiento 2, fin del razonamiento 1, ¿no? Lo que les decía. Entonces, en este caso estoy utilizando un sí y estoy utilizando otro sí. El primer sí, ¿para qué es? Si la nota es mayor o igual que 6, aprobé. Si no, lógicamente, si no tengo mayor o igual que 6, me quedan otras 2 posibilidades, por eso utilizo otro sí. Si la nota es mayor o igual que 4, entonces recupero. Si no es este bloque y no es este bloque, o sea, no es este resultado ni este resultado, simplemente recurso. Si eso lo pasamos a nuestro Excel, ¿sí? Si eso lo pasamos a nuestro Excel, ¿qué va a suceder? Que vamos a tener que si C3 es mayor o igual que 6, entonces aprobé. Vean que está entre comillas, porque es una salida. Si no, ¿qué va a suceder?
Hago otra segunda ejecución y le pongo C3 es mayor o igual que 4. Entonces recupero. Si no, recurso. Fin sí y fin sí. Vamos a ver esto ahora, cómo es que se traslada a una función de Excel. Y vean que es muy sencillo, simplemente es hasta mecánico la forma como nosotros vamos a implementar esta función. Es muy sencillo. Vamos a verlo en el Excel. Sí, dice el primer sí. Si C3 es mayor o igual que 6, ¿no? Y acá está, vean, el sí, tal como lo hicimos en la primera fórmula, ¿no? El C3, que es donde se encuentra mi nota, recuerden que esta hace referencia a esta celda donde se encuentre la nota que esté evaluando, ¿no? Si C3 es mayor o igual que 6, acá está mi prueba lógica. Si esto es cierto, entonces aprobé, y pone aprobé. Pero acá viene el anidamiento, ¿sí? Para que ustedes me puedan entender. Acá tenemos el primer argumento que es la prueba lógica. Tenemos el segundo argumento que es el verdadero. Y solamente me queda el tercer argumento que es el falso. Pero a mí me quedan dos salidas más, el recuperó y el recursó. Entonces, ¿qué es lo que yo tendría que hacer? En vez de colocarle el valor de falso, nuevamente le coloco un valor sí. Y al abrir ese valor sí, ojo, ya no le coloco igual, ¿eh? El igual solamente es al inicio. Pero al colocar el valor sí y al abrir el paréntesis, nuevamente, si ustedes se dan cuenta, tengo tres argumentos. Otra es una prueba lógica y el valor verdadero y valor falso. Por ende, ya me alcanza para colocar estas dos salidas. ¿Sí? El recuperó y el recursó. Nuevamente vuelvo a hacer mi prueba lógica. Obviamente mi prueba lógica ya tiene que ser distinta a esta. ¿Por qué? Porque este C3 mayor o igual a 6, lo que esté evaluando es que esté aprobado la persona o el alumno. Acá, ¿qué voy a evaluar? El de acá, ¿no? Si C3 es mayor o igual a 4, entonces recuperó. Ahora, ustedes me pueden decir, pero va a haber un conflicto. ¿Qué pasa si es 5? Es que si llega a ser, perdón, 5 o 6. Si es 5, cae en este bloque. Pero si es que es 6, ni siquiera va a llegar a este bloque. Porque 6 es mayor o igual que 6, sí, aprobó. Entonces, por ende, esto ya no va a existir para Excel. Ya no lo va a evaluar. ¿Se dan cuenta? O sea, tiene una jerarquía, tiene un orden esto. Acá hacemos nuevamente nuestra fórmula, ¿no? Nuestra prueba lógica. Si C3 es mayor o igual que 4, si esto es cierto, y vean que nuevamente tengo un valor verdadero, ¿no? Recuperó. Si es falso, obviamente el que queda, ¿no? Recursó, porque lógicamente no es ni aprobó ni recuperó, entonces ¿cuál quedaría? Recursó. Y lo vemos acá, ¿no? El segundo sí, vean, la prueba lógica del segundo sí, el valor verdadero del segundo sí y el valor falso del segundo sí. ¿Por qué digo del segundo sí? Porque tenemos dos sís, ¿se dan cuenta? Dos sís que los estoy implementando acá. ¿Sí? Primer sí y segundo sí. ¿Correcto? Eso es una prueba, o eso es en todo caso una función anidada. ¿Acá por qué? ¿Por qué anidada? Porque estamos colocando dentro de esta función sí principal otra función sí. Por eso es que está de otro color. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Este sí está dentro de esta función sí. Eso, ¿qué estoy ganando con esta función anidada? Que pueda tener tres salidas. Una salida, dos salidas, tres salidas. ¿Por qué tres salidas? Porque son las tres salidas que me está mostrando el problema. Entonces necesito dos sís. ¿Qué pasa si tuviera una cuarta salida? Entonces, en vez de este falso, de este que dice recurso falso o recurso falso, nuevamente le coloco un sí. ¿Ok? Y nuevamente voy a tener una prueba lógica, un valor verdadero y un valor falso. Entonces ya voy a poder implementar las cuatro salidas. Un tip que también yo les doy generalmente a mis alumnos o todos los participantes que llevan este curso, les digo, ustedes lo que tienen que analizar es las salidas. De acuerdo a las salidas, réstenle 1 y va a ser la cantidad de sís que van a necesitar. ¿Sí? O de pruebas lógicas que van a necesitar. En este caso, yo tengo 1, 2, 3 salidas. Menos 1, 2. ¿Cuántos sís voy a necesitar? 2. Y acá están. 1 y 2. ¿Se dan cuenta? Y eso es suficiente para implementar mis tres salidas. Aprobé, recuperó y recursó. ¿Ven? Es un tip que se tiene dentro de lo que es una función lógica, ¿no? Acá está el fin sí. Vean, el primer cierre del fin sí. Y eso sí hay que tener mucho cuidado, ojo. Tenemos que cerrar los paréntesis. Por eso es que dice fin sí. Y acá cerramos el otro fin sí. Tenemos que cerrar los paréntesis porque si yo no cierro un paréntesis, mientras más anide, eso me va a dar un error de sintaxis. Entonces tengo que cerrar para yo decirle a Excel, oye, vamos a cerrar esta lógica o esta prueba lógica y luego vamos a cerrar toda esta otra prueba lógica. Muy bien.
Entonces, estas funciones anidadas, con una condicional con 3 lógicas, es lo que hemos visto hace un momento, ¿no? Tenemos nuestra prueba lógica, tenemos nuestra prueba con 2 funciones cis, y obviamente ese valor verdadero o falso que va a tener cada una de ellas. En el primer sí, ese valor verdadero que va a ser, no va a ser más que nuevamente ese sí, perdón, la respuesta que tengamos. Y el falso de este primer sí, no va a ser más que el otro sí que estamos abriendo, ¿sí? Entonces, es simplemente anidar, es estructurar, es una dentro de otra, ¿no? Una dentro de otra, y de esa forma nosotros vamos a poder analizar. Muy bien, vamos a ver este ejemplo, ¿sí? Vamos a verlo este ejemplo ya para ir quizás terminando la parte teórica de esta sesión. Vamos a verlo con una práctica para que ustedes puedan apreciarlo en el mismo Excel y podamos ver o analizar cómo es que nosotros podemos implementar justamente esta función. Así que vamos a ver, por favor, una pantalla, vamos a verlo en Excel, para que ustedes puedan analizar. Muy bien. A ver, en este momento estoy compartiendo con ustedes una pantalla en la cual vamos a analizar ciertas características, ¿no? que tenemos dentro de lo que es Excel. Bueno, tengo 2 ejemplos preparados para ustedes. Vamos a mostrarles uno para que podamos implementarlo. Y vamos a ver algunas características, ¿no? Una que hablaba sobre comisión de ventas, eso quizá lo veremos en otra sesión, pero vamos a ver este tema de notas finales, ya que estábamos hablando de notas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Acá tenemos algunos alumnos, que dentro de estos alumnos, por ejemplo, tienen una nota de Word, de FileMaker, de Excel. Acá están sus respectivas notas sobre 10, ¿sí? 10 es el máximo. Y lo que vamos a hacer es poder implementar cada una de estas, de estos datos que nos pide, ¿no? Por ejemplo, nos pide la media, que es el promedio, la nota mínima, la nota máxima de cada una de ellas y el promedio final de cada uno de estos alumnos. Vamos a hacer rápidamente este tema o esta función que ya seguro la han visto en sesiones anteriores, que son funciones matemáticas o funciones estadísticas. Acá lo que vamos a colocar es un igual, le vamos a poner el promedio de estas 3 notas. Hacemos referencia al rango de las 3 notas de esta persona que es García Pérez Ernesto. Cerramos nuestro paréntesis y nos sale que el promedio es 8.50, ¿correcto? Arrastramos y tenemos automáticamente todos los promedios de los alumnos de cada una de las notas de los 3 cursos que han llevado. ¿Cómo sacamos ahora la media o el promedio de cada, en este caso así es de cada curso, o sea, lo que ha sacado cada alumno? Ponemos igual, promedio, ¿correcto? Pero acá lo que vamos a hacer, ¿qué cosa es? Seleccionar todas las notas por curso, vean, ¿sí? Por curso. Cierro y me da el promedio, en este caso, de la nota de Word de todos mis alumnos. Para sacar la nota mínima utilizamos la función min, ¿no? Que es una función estadística también. Selecciono igual todo el rango, le doy Enter. Y para la nota máxima le doy max, ¿no? Igual max, que es la nota máxima. Y selecciono lógicamente igual todas mis notas de ese curso. Entonces, vean la utilidad que tiene Excel. Yo solamente he sacado el promedio de este curso, la nota mínima de este curso y el valor máximo de este curso. Yo quiero sacar de los otros 2, o más, si hubiera. Entonces simplemente selecciono ahora todas estas fórmulas y relleno hacia la derecha y ya tengo automáticamente el promedio de la nota del curso FileMaker, el promedio de la nota de Excel, la nota mínima de FileMaker, que acá la vemos, ¿no? 3, la nota máxima que es 10, la nota mínima de Excel que es 6.24, perdón, 2.50, la nota mínima, y la nota máxima que es 9, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, es de gran ayuda Excel para poder analizar justamente cada uno de estos datos. ¿Ok? Muy bien. Vamos a implementar, entonces vamos a implementar nuestras notas para ver si es que aprobaron o desaprobaron nuestros alumnos, ¿no? ¿Y cómo vamos a hacer esta función para ver si aprobaron o desaprobaron? Vamos a hacer nuestro cuadrito, ¿sí? Ese cuadrito cuantitativo que les comenté hace un momento en el cual
me va a mostrar o me va a decir qué es lo que, qué es lo que sucedió. Si nosotros recordamos un poquito, habían 3 salidas. Las 3 salidas eran aprobó, recupera y recursa, ¿sí? Recursa. Son las 3 salidas, ¿no?, que nosotros vamos a tener. Ahora, si no quieren ponerle recurso, le ponemos desaprobó, ¿no? Para poder entenderlo mejor. Desaprobó. Listo. Algo así. Entonces, según la lógica que nosotros nos ha planteado el problema en cada uno de los distintos ejemplos que hemos dado, ¿no? Eso puede cambiar, lógicamente. En este momento estamos planteando nosotros ciertas características para implementarlo sobre este ejercicio. Entonces vamos a poner algunos parámetros, ¿no? ¿Cuándo es que aprobó? Cuando sea mayor o igual que 6. Vean que desde ahí el problema nos está indicando ya el operador que tenemos que utilizar. Entonces le ponemos mayor o igual que 6. Si mi nota, lógicamente estamos hablando de notas, ¿no? Notas finales, ¿no? O nota final, si quieren colocarle para ser más explícitos. Nota final, que es el promedio de cada uno de sus alumnos. Vamos a ver si aprobaron. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a ponerle que para que apruebe este alumno, su nota promedio tiene que ser mayor o igual a 6. ¿Ok? Para que recupere, tiene que ser mayor o igual a 4. Por ende, 4 hasta 5, ¿no? 5.99 ya, para ser más exacto, porque estamos hablando de 2 decimales. Y en el caso que desapruebe es en el resto de casos, ¿no? Que sería obviamente menor a 4, ¿no? Simplemente para poder cuantificarlo. ¿Por qué? Porque mayor o igual a 4, o sea, 4 y 5 sería recupera. 6, 7, 8, 9 y 10 sí, sería que aprobó. Y por ende desaprobó sería menor a 4, ¿no? Que sería 3, 2, 1, 0. Ahora, pueden haber muchas sintaxis, ojo, ¿eh? Pueden haber muchas sintaxis. Acá también si es que habláramos en números enteros, por ejemplo, yo le podría poner también mayor o igual que 3. Entonces sería 3, 2, 1. ¿Ok? Pero, como estamos hablando con decimales, vamos a ponerlo menor que 4. ¿Ok? Menor que 4. Entonces, vean que hablamos de mucha sintaxis, podemos hablar de muchas lógicas, perdón, de muchas formas de escribirlo, pero sigue siendo la misma lógica. ¿Ok? En Excel, nosotros siempre tenemos que tener en claro eso, que siempre va a ser la misma lógica. ¿Ok? Muy bien. Una vez que tenemos nuestra tabla, ya nuestro cuadro cuantitativo, nosotros podemos ahora y vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Vamos a implementar nuestra fórmula. Vamos a implementar estas características a ver si aprobó o no desaprobó. Entonces vamos a ponerle una etiqueta acá, vamos a combinarlo, en el cual vamos a ponerle estado, ¿sí? El estado del alumno, vamos a ponerle. ¿Cuál ha sido su estado final del alumno, si es que aprobó o desaprobó? Muy bien. ¿No? Si quieren le ponen ese mismo formato para que sea bonito, no sé, ¿no? Como ustedes ya quieran desde un punto de vista estético, ¿no? Hacemos nuestro cuadrito por acá, le ponemos nuestros márgenes, bien, todos los bordes, y listo, ya vamos a tener acá nuestro cuadro. Entonces, vamos a ver si Ernesto García, Pedro Carmona, José González y así sucesivamente han aprobado o desaprobado. Entonces, implementamos. Vean, desde que yo sé que tengo 3 salidas, yo ya sé que es una función lógica anidado. A ver, Fernando nos dice, recupera, ¿no sería menor que 6? Es que claro, al decir nosotros, y es una muy buena pregunta, Fernando, porque mira, acá es lo que yo les decía que tenía un orden. Implementemos esto rápidamente. Aprobó sería mayor o igual que 6. Sería 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Correcto? Si nosotros le ponemos mayor o igual que 4, que sería recupera, sería 4, 5. Y claro, tú tienes razón al decir, pero también va a tomar 4, 6, 7, 8, 9 y 10. Es cierto. Pero vas a ver que cuando lo implementemos en Excel, como funciona por bloques, ya no va a entrar a este bloque de aprobó. Simplemente se va a quedar acá, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene que tomar mayor o igual a 4. ¿Podríamos poner otra lógica? Sí, ¿no? Menor que 6 podríamos colocarle, es cierto. Pero tendríamos que ver el orden en el cual también nosotros colocamos nuestros argumentos para que después no haga una mala comparación con el desaprobó, que el desaprobó también vendría a ser
3, 2, 1. ¿Me entiendes? Y 0. Lo vas a ver en tu momento, ¿sí? Para que salgas de la duda, y lo vamos a ver en la aplicación de Excel, y te vas a dar cuenta cómo funciona por bloques y no se van a empezar a sobreponer, ¿no? Uno encima del otro. Lo que les decía, tengo 3 salidas, por ende yo necesito 2 sís. Entonces, coloco un igual, un sí. Vean que acá están mis 3 argumentos. Automáticamente me dice mis 3 argumentos, ¿no? Mi prueba lógica, mi valor verdadero y mi valor falso. Muy bien. Yo quiero saber si es que aprobó. Vamos al primero. Quiero saber si es que aprobó. Entonces, ¿dónde se encuentra la nota final de este alumno, Ernesto García? Se encuentra en la celda E5. Entonces, si E5 es mayor o igual que 6, si esto es cierto, ya saben que entre comillas, ¿qué me tiene que salir? Aprobo. ¿Correcto? Muy bien, aprobo. Punto y coma. Vean que el mismo Excel nos muestra. Excel es muy intuitivo y nos muestra. Y nos dice, oye, pero solamente te queda uno, un valor, nos dice, que es el falso. Pero todavía tengo 2 salidas. Entonces, en vez de que me muestre el valor falso, porque no sabría cuál colocar, pues recupero, desaprobó, pero yo tengo que colocar los 2. Entonces, en ese caso, coloco nuevamente un sí. ¿Ok? Y abro mi paréntesis y vean que nuevamente tengo mis 3 argumentos. Y por ende tengo el verdadero y el falso. Entonces ya tengo para el recupera y el desaprobó. Hago mi prueba lógica. Y acá viene lo que dice Fernando. Fernando dice, pero ¿no sería menor que 6 mayor o igual que 4? Sí, vean cómo sería para el recupera. Si yo le pongo mayor o igual que 4, ¿qué va a suceder? Si esto es cierto, perdón, si es que mi nota, ¿no? Lógicamente si es que mi nota, que en este caso sería, obviamente, E5. Estamos evaluando, obviamente, la misma nota, porque esta misma nota es para esta persona, que es Ernesto García. Si E5 es mayor o igual que 4, si esto es cierto, ¿sí? Punto y coma, si esto es cierto, ¿qué me tiene que dar? Recupera. ¿Ok? Recupera. Entendamos la lógica, y acá me vas a entender bien, Fernando. Lo primero que hace el sí, porque funciona de manera jerárquica, es que primero entra acá. Entonces, si 6 es mayor o igual que 6, ya aprobó. Si 7 es mayor o igual que 6, aprobó. Si 8 es mayor o igual que 6, aprobó. Y así sucesivamente hasta llegar al 10 mayor que 6, igual aprobó. Por ende, todo esto y lo que sigue ya no le interesa a Excel. ¿Sí? Ya no le interesa. Pero, ¿qué pasa si es 4? ¿4 es mayor o igual que 6? No. Entonces, por ende, esto ya no le interesa. Lo borra. Porque no es verdadero. ¿Y a dónde pasa? Acá. ¿Me entiendes? Entonces, jamás se va a sobreponer sobre esta primera lógica, porque ya no es 6, ni mayor que 6. ¿Me entiendes? Entonces, acá va a evaluar ¿a cuál? Al 4 y al 5, simplemente. Y si no es 4 ni 5, ¿cuál sería el valor falso? Los otros. 3, 2, 1, 0. Entonces, a eso se refiere con que funciona de manera jerárquica. ¿Ok? Por ende, si no es aprobó y no recupera, ¿qué es lo que voy a tener yo acá? Perdón, ya lo borré por no editarlo. Vamos a hacerlo nuevamente. Si es 5, ¿no? Para que puedan entenderlo nuevamente. Si es 5 es mayor o igual que 6, ¿no? ¿Qué me tiene que dar? Aprobo. ¿Correcto? Aprobo. Caso contrario, en el valor falso, pongo otro sí para poder evaluar estas otras dos salidas y le pongo, si es 5 es mayor o igual que 4, si esto es cierto, si es mayor o igual que 4, o sea, 4 y 5, porque ya no puede ser 6, ni 7, ni 8, porque ya se pasó este bloque, ¿no? Entonces solamente me queda evaluar 4 y 5. Si esto es cierto, me tiene que dar recupera, ¿no? Y si no es ni aprobó ni recupera, o sea, no es ni 4, ni 5, ni 6, ni 7, ni 8, ni 9, ni 10, ¿cuál me queda? La última, el descarte. Por ende, ¿qué viene a ser? Desaprobo. ¿Sí? Cierro, vean el paréntesis de color rojo. Vean que Excel es tan intuitivo que ellos mismos me indican y me dicen cuál tengo que cerrar. Cierro este de color rojo que es el segundo sí y vuelvo a cerrar el paréntesis negro que es el del primer sí. Le doy enter y me dice aprobó. ¿Cuánto es su nota final? 850. Perfecto, sí aprobó. Entonces, ¿qué es lo que me queda hacer acá? Simplemente arrastrar. Relleno y tengo automáticamente todos los datos. A ver, comprobemos. 850 es mayor que 6. ¿Y mayor o igual que 6? Sí, aprobó. Por ende, aprobó. 5.33 es mayor o igual que 6? No. ¿Pero es mayor o igual que 4? Sí. Ah, entonces recupera. ¿Ven? Y recupera. 6.92 es mayor que 6? Claro que sí, mayor o igual que 6. Entonces, aprobó.
2.50. Vean esta opción, por favor. ¿Sí? Vamos a analizar esta opción. 2.50. Y vean que está en el mismo orden que hemos puesto hace un momento nuestra fórmula. Lo primero que evalúa es el aprobó. 2.50 es mayor o igual que 6. Falso. Pasa a este. 2.50 es mayor o igual que 4. Falso. Entonces, por ende, ¿cuál me queda? Desaprobó. Y esa es la que me muestra. 7.28 mayor o igual que 6. Aprobó. 5.63 mayor o igual que 6. No es mayor o igual que 6. Pasa acá. ¿Se dan cuenta? 5.63 mayor o igual que 4. Sí, verdadero. Por ende, recupera. 4.82 mayor o igual que 4. Sí, recupera. 9.50 mayor o igual que 6. Sí, aprobó. Sí funciona. Entonces, hemos hecho nuestra prueba de escritorio y sí funciona nuestra función sí. Muy bien. Esa es la función lógica sí y vean lo que nos ha ayudado, vean la potencia que tiene, vean que con una sola función nosotros podemos sacar el estado de un conjunto de alumnos, que en este caso son pocos, y podemos aplicarlo a muchas más personas y podemos aplicarlo también en otro ámbito, ¿no? En un ámbito, por ejemplo, para sacar bonos, para poder sacar algunos tipos de comisiones. En el material que les va a compartir la cámara, ahí están los ejercicios, están resueltos también para que ustedes lo puedan ver, dependiendo de ciertas características que plantee el problema, lógicamente. ¿Ok? Muy bien, no sé si es que tendrán alguna duda, pregunta, hasta acá con lo que es el tema de Excel, específicamente en lo que es las funciones lógicas y la función sí. No sé si es que tuvieran alguna pregunta o duda acerca de este tema. Bien, a ver, ¿alguna otra duda, pregunta final que tengan? Lo pueden hacer por chat, por el mismo chat del Zoom, o si desean por Facebook Live, también lo estamos transmitiendo por esa plataforma. No sé si ustedes tengan alguna duda. Bien, entonces si no hubiera más preguntas o no hubiera preguntas, les agradezco mucho su participación, les agradezco mucho el que hayan estado pendientes de la clase y espero nos volvamos a encontrar en alguna otra oportunidad. Gracias a ustedes, gracias Ivonne, gracias a todos los participantes que han estado hoy en día con nosotros. Hasta una nueva oportunidad. Gracias, hasta luego. Gracias a ustedes, hasta luego.